Continuamos hablando esta noche sobre el proyecto de ley que reglamenta el servicio militar obligatorio y ahora tenemos a un, no voy a decir viejo porque no es viejo, a un antiguo militante de este tema, del tema de la objeción de conciencia, de la utilidad de las fuerzas militares y de la renovación del servicio del servicio militar, el servicio de defensa. Estoy hablando de Vidal Acevedo, del servicio Paz y Justicia. Buenas noches, Vidal, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián, también en tu programa. Tanto tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, sí, un gusto. Estamos ahí acá a las órdenes como para evacuar algunas consultas que tengan al respecto. Vidal, un proyecto más para reglamentar el servicio militar obligatorio. Ahora se habla sobre la posibilidad de que el objetor, o la obligación más bien, que el objetor pueda aprender un oficio y dado así pueda ofrecer un mejor servicio a la patria, a su comunidad. ¿Cuál es la visión del Servicio Paz y Justicia? Este no es el primer proyecto que están estudiando y sobre todo para explicarnos un poco cuál es la filosofía que tienen ustedes con respecto al tema del servicio militar obligatorio. Sí, nosotros desde hace muchísimo tiempo que trabajamos en el tema del ejercicio pleno del derecho a la objeción de conciencia y trabajamos también denunciando las violaciones de derechos humanos que hubo un tiempo en los cuarteles. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo en el tema de estar denunciando. Por ejemplo, desde 1989 hasta el 2012 nosotros tenemos registrado una cantidad de jóvenes que perdieron su vida en los cuarteles, 147 jóvenes y 2 desaparecidos. De esta cantidad de jóvenes nosotros llevamos ante el sistema interamericano 3 casos en los cuales el Estado paraguayo fue condenado a cumplir algunas medidas de reparación con algunas familias y 2 casos de solución amistosa, ¿verdad? Entonces a partir de ahí nosotros creemos que el tema del derecho a la objeción de conciencia es lo que se impone para los jóvenes que por una cuestión ética y religiosa no quieren empuñar las armas y por lo tanto se declara objetor de conciencia y debe hacer un servicio social en beneficio de la población civil. Eso tiene rango constitucional, está establecido en el artículo 37 y en el artículo 129 dice claramente que quienes declaren su objeción de conciencia podrán hacer un servicio social civil. Eso está regulado por la ley 4013 que fue establecido desde el 2010, Sebastián. Sí. Y explicarnos un poco para que la gente pueda entender la ley 4013, cuáles son las actividades alternativas al servicio militar obligatorio que son a criterio de esta filosofía, porque hay que hablar que aquí hay una filosofía detrás de la objeción de conciencia. Sí. Eso ya fue discutido, y hay un amplio y muy rico debate en la Convención Nacional Constituyente, en el diario de sesiones. ¿Cuáles son las alternativas que tiene un objetor hoy en día, Vidal? Bueno, el joven que se declara objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, según la ley 4013, tiene que hacer un servicio social civil en entidades que ya está establecida en algunos de los artículos de la ley 4013. Instituciones, organizaciones sin fines de lucro, centros hospitalarios y otros establecimientos que ya están establecidos dentro de esa ley. El joven no tiene que usar uniforme, no tiene que estar bajo ningún régimen militar, sí, seguramente tiene que, a través del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, quien es el órgano que dice dónde tiene que hacer el servicio social civil, seguramente es el que tiene que llevar adelante todos los mecanismos de cómo van a ir cumpliendo esos jóvenes con el servicio social civil. Lógicamente, hasta ahora, desde el 2010, ningún joven ha hecho el servicio social civil obligatorio porque nosotros de nuestras perspectivas creemos que algunos artículos de esta ley 4013 rayan un poco la inconstitucionalidad, pero eso desde nuestras perspectivas. Entonces el joven objetor creemos que, o sea, no es que creemos, sino que tiene que hacer un servicio social en beneficio de la población civil, y es algo que también nosotros decimos que no se presume pues la gratuidad del trabajo. Eso es lo que te iba a decir, porque sí, la Constitución dice justamente en el artículo que reglamenta la objeción de conciencia, dice en las mismas condiciones. Exactamente. Y en las mismas condiciones significa que, así como en el cuartel. Claro, como en el cuartel, no puede haber un costo
ni siquiera de traslado del joven hasta el lugar donde está prestando su servicio. O sea, tiene que haber una infraestructura, se supone, para acoger a ese voluntario. Así mismo es. Hay que recordar nomás que el joven que hace el servicio militar obligatorio en la región oriental está cobrando 150.000 guaraníes mensuales y el joven que va a la región occidental 300.000. Entonces nosotros decimos está establecido dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Y el joven que hace su servicio social civil, que va a sacar de su pecunio el traslado, la movilidad, todo lo que tiene que hacer para irse desde su casa al centro donde va a tener que hacer el servicio social civil, creo que también tiene que estar dentro del presupuesto general de gasto de la nación, y eso creo que están trabajando el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que se reunió ya vez pasada por primera vez en el año, y bueno, seguramente van a ir viendo los mecanismos. No obstante, nosotros decimos que tanto el servicio militar obligatorio y por ende el servicio social civil obligatorio a los jóvenes objetores van a ser nosotros en nuestra perspectiva creemos que va a ser nuevamente un desangre para el presupuesto general de gasto, Sebastián. Creemos que podríamos ir pensando en una nueva forma de tener en cuenta a los jóvenes, y si bien es cierto que en este país pueden ayudar mucho los objetores de conciencia en algunos lugares, ¿por qué no pensar más adelante en que tanto el servicio militar como el servicio social sean optativos? Exacto. El que quiera hacer el servicio militar que lo haga, y que el que quiera hacer el servicio social que lo haga también. De hecho, muchísimos jóvenes hacen un servicio social en sus comunidades. Y también, solamente que vivimos en una sociedad bastante conservadora y con una cultura bastante militarista, en el cual solamente se hace patria desde los cuarteles. Y nosotros decimos que cualquier joven que esté estudiando, que esté colaborando con su comunidad, que esté trabajando, está haciendo patria también del lugar donde está dedicándose en la sociedad. Entonces, por eso mismo creemos que el joven tiene que tener otras alternativas y no precisamente darle esto que el Estado quiere, o el gobierno en este caso quiere, que como primera medida el servicio militar obligatorio o el servicio social civil. Lógicamente son rangos constitucionales, sí, pero tenemos que ir pensando en qué cosas va a ser más beneficioso para el joven hoy en pleno siglo XXI, ¿verdad? Con respecto al tema de las declaraciones, hay dos preguntas más que quiero hacerte, Vidal. Con respecto al tema de las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, había dicho que la ley de reclutamiento obligatorio sigue vigente, lo cual a mí me sorprendió porque dentro del gobierno no escuché ninguna voz disonante, ni siquiera podemos decir la del Procurador General de la República, que suele ser el asesor jurídico, por llamarlo mal y pronto, del Estado. Sin embargo, riñe lógicamente con principios constitucionales, la famosa ley de conscripción obligatoria. Sí. ¿Qué respuesta tienen desde el Servicio Paz y Justicia a esta declaración del general en situación de retiro, Bernardino Soto Estigarribia? Bueno, lo que nosotros decimos es que aquí lo que vayamos pensando era que ¿quién es el joven que hace el servicio militar obligatorio? El joven de extracción económica vulnerable, ¿verdad? Pobre. Sí. El campesino membú, el que hace el servicio militar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere como primera medida? Es regularizar unas tasas que ellos tienen a través de la ley 569/75, que dicho sea de paso, Sebastián, tiene varios artículos que van en contra de principios democráticos. Exacto. ¿Vos sabías que hay todavía en una parte, en algunos articulados de la ley 569, que cualquier persona puede denunciar a un joven infractor del servicio militar obligatorio e incluso decir, ahí vive un joven que no hizo servicio militar y ser llevado al centro de reclutamiento o a la comisaría más cercana? O sea que el puragureato está legalizado en la ley 569/75 sigue todavía, ¿verdad? Incluso muy pocos artículos fueron derogados ya por una cuestión de que riñen totalmente con la Constitución. Pero más allá de eso, lo que creemos nosotros es que con esto, con lo que dijo el general Soto Estigarribia, es que lo que se quiere es penalizar a los jóvenes, ¿verdad? Y a los jóvenes pobres, ¿verdad? Que no van a tener otra alternativa que pagar ese 1.300.000 o hacer indefectiblemente el servicio militar. Yo creo que son formas que están nuevamente exigiéndole a los jóvenes que antes de, si no pueden pagar, que hagan el servicio social civil. No obstante, nosotros decimos que los jóvenes
se pueden declarar objetores de conciencia y ahí está en la Dirección Nacional de Objeción de Conciencia donde pueden ir libremente a presentarse y entonces ya es, digamos, están para hacer ese servicio social civil de la cual te hablaba. Vidal, nos conocemos hace muchísimo tiempo y no puedo dejar de preguntarte, tengo que salir del tema porque la coyuntura así lo obliga. ¿Qué me decís de la mayor democracia de América Latina, del Brasil, que hoy ha elegido en primera vuelta a un ex militar, o sea, con un discurso muy parecido al discurso que hoy en día reivindica como única salida, no son todos obviamente, pero como única salida el tema de la disciplina militar, del adoctrinamiento? ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué reflexión les merece? Me imagino que habrá sido un tema de debate dentro del servicio. Sí, realmente es un retroceso grande. Nosotros estábamos justamente hoy hablando en el CERPAC de eso y también en otros espacios, que realmente el tema de que Jair Bolsonaro haya tenido casi 47-48%, estamos en perspectiva en puerta de una vuelta de la ultraderecha y esa ultraderecha fascista, ¿verdad? Que reivindica incluso el golpe militar del 64, ¿verdad? Eso te iba a decir, ¿hay algún tipo de análisis que esto nos lleve a revivir alguna hipótesis de conflicto en la región? A partir de las propias declaraciones, yo no estoy diciendo nada que se me ocurra a mí, sino a partir de las propias declaraciones del propio candidato con respecto al tema venezolano, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que aparentemente para nosotros quizás sea un tema lejano, pero estamos hablando de nuestro país vecino. Lo que pasa es que nuestro país es muy grande y llega allá hasta el norte de Sudamérica, ¿verdad? Sí. O sea, se revive una hipótesis de conflicto, se revive una hipótesis de escalada nuevamente los presupuestos militares, los presupuestos de defensa. Y creemos que es, como te decía, un retroceso y por lo tanto no es descabellado pensar en que incluso nuevamente se escuchó opiniones de militares, ¿verdad? En un país donde es fuerte la democracia brasileña, es muy fuerte. Eso llama mucho la atención y también en la región hay una vuelta atrás, Sebastián, en términos de políticas económicas, ¿verdad? Una vuelta hacia la privatización, medidas ultra neoliberales, ¿verdad? En toda la región y desechando totalmente políticas inclusivas o políticas con enfoque y perspectiva de derechos humanos. Eso es lo que más preocupa, ¿verdad? Que la perspectiva y el enfoque de los derechos humanos se deje de lado y vuelva a revitalizarse toda esa cuestión de las armas, de lo militar y que en otras épocas han dejado mucho luto a toda América Latina, América Central, a toda América, ¿verdad? Entonces es una preocupación. ¿Puede haber un efecto contagio hacia el Paraguay como generalmente ocurre con las tendencias ideológicas? Y es una cuestión de que los mejores hombres estén, por ejemplo, cuando se vaya a tratar nuevamente el Tratado de Itaipú. Correcto, en el 2023, que se pongan los mejores hombres y también ahí no dejar de lado también de que Brasil probablemente vaya a no sé qué tipo de medidas implementar como para tener todavía su ganancia, ¿verdad? Pero no obstante, el Paraguay creo que tiene que poner sus mejores diplomáticos y tratar de ver de que una vuelta atrás significa retroceso. Incluso aquí en nuestro país, con este nuevo gobierno, que se habla incluso no solamente del tema del servicio militar obligatorio, como una cuestión de primera medida para los jóvenes y no pensar, por ejemplo, en medidas inclusivas de los 1 millón de jóvenes que no tienen acceso a la salud, perdón, al sector educativo, o 300.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y pensar como primera medida punitiva el tema del servicio militar. Se está pensando también en la repatriación del ex dictador Stroessner. O sea que vamos teniendo algunos síntomas que realmente son alarmantes y preocupantes en una sociedad donde imperioso es la necesidad que se satisfagan todos los derechos de la gente en cuanto a acceso a la salud, a la educación, reforma agraria por sobre todo. Recordemos que Paraguay es el país con peor distribución
de tierra en el mundo, ¿verdad? 85% de las tierras del Paraguay están en el 2% de las manos de gente que estuvieron, que no fueron beneficiadas con la reforma agraria, gente, tierras malavías que le llaman, ¿verdad? Entonces, todos esos síntomas son un retroceso que tenemos que ir pensando como sociedad y sobre todo los jóvenes que van ganando cancha con nuevas formas de pensar y también lejos de cualquier tipo de imposición y de dictadura, Sebastián. Bueno, Vidal Acevedo, del Servicio Paz y Justicia, ha sido un placer tenerte aquí, Vidal. Ojalá que podamos seguir conversando de este tema y otros más. Vamos a estar molestándole seguramente más adelante si esta iniciativa avanza para ver cuáles son las posiciones que se van a bajar sobre la mesa en el proyecto de ley. Sí, muchas gracias por el espacio y seguramente vamos a estar viéndonos en cualquier otro momento. Gracias a vos, Vidal. Estábamos hablando con Vidal Acevedo del Servicio Paz y Justicia. No se vayan porque después de la pausa vamos a hablar ya sobre el tema de concretamente el derecho a la objeción de conciencia y cómo usted, ciudadano o ciudadana, puede llegar a él, cuáles son los servicios que tiene hoy a ese efecto. No se vayan, volvemos después de la pausa.